Bendiciones una vez más, mis amados. Quiero en este momento continuar con el desarrollo de esta reflexión. En esta ocasión le vamos a subtitular, ponerle un título ahí a esta pequeña reflexión y le vamos a colocar Primer testimonio público del Dios hombre. Este es el título. Primer testimonio público del Dios hombre. Esto lo encontramos en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ahora ya desde el versículo 41 hasta el versículo 52. Yo no lo voy a leer. Si usted puede, lo lee. Hoy les recomiendo que lo lea para poder comprender lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Acompáñeme a orar, por favor. Digámosle, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos una vez más delante de tu santa y gloriosa presencia, con hambre y sed de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, oh Dios, con nuestra familia. Gracias, Jesús. Bendito seas para siempre, Dios. Gloria a Dios. Primer testimonio público del Dios hombre. Este es el título para esta reflexión. Permítame decirle, amado oyente, que todo lo que se recibe en familia, todo lo que aprendemos en casa, llega el momento cuando los demás conocen, se dan cuenta de la formación que nosotros hemos recibido, o si queremos hablar nosotros ya como adultos, de la enseñanza y formación que le hemos dado a nuestros hijos. Es por eso que cuando hablo de estos temas, me es muy difícil adentrarme en ellos, porque el primer comprometido delante de Dios y delante de usted, por supuesto que soy yo. Y déjeme decirle que si uno le pone cuidado y no queremos comprometerlo, pues mejor no hablaríamos de esto prácticamente para no ser señalados. Pero debemos de romper con todo esto y debemos de entregar nuestras vidas al Señor y poder decir, en este caso, cuando estamos hablando del primer testimonio público del Dios hombre, nos estamos dando cuenta que Dios nos está educando, nos está enseñando de una manera tan especial a través de Jesús, que nos está diciendo cómo es que nosotros nos desarrollamos. Dice la palabra del Señor en el versículo 41 en adelante del Evangelio de Lucas, en este capítulo 2. Y estamos hablando de la cultura hebrea, de la cultura de los judíos, lo que ellos hacían en esa época. No estoy diciendo que hoy llevamos hasta los 12 años a nuestros hijos a la iglesia, pero sí debemos de tener conciencia y estar seguros que nuestros hijos a los 12 años deben tener conocimiento de los mandamientos y de la ley del Señor. Además de tener conocimiento de la ley de Dios, deben de ellos de darlo públicamente, no avergonzarse, sino responder a las preguntas que tiene el mundo que no es creyente o no es cristiano.
La Biblia, la palabra del Señor, en el versículo 41 en adelante, nos enseña que los padres de Jesús, José y María, por supuesto, ellos todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Nunca olvidemos que aquella fiesta de la Pascua era la conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de los judíos, glorificaba a Dios y nunca olvidaba que Dios les había sacado de aquella esclavitud. E iban, la Biblia en el Antiguo Testamento enseña que debían de ir al lugar que Dios asignaba o que Dios les había ordenado para honrar a Dios como la palabra lo manda. La Biblia, la palabra del Señor, en este texto de Lucas capítulo 2, del versículo 41 en adelante, nos habla que cuando Jesús cumplió los 12 años, entonces llevaron también a Jesús a celebrar, a unirse en esa celebración allá en Jerusalén para honrar y glorificar el nombre del Señor. Vuelvo a repetir porque quiero que quede bien claro. Era a los 12 años cuando por primera vez los niños iban al templo en la cultura de los judíos, por supuesto. Muy bien, cuando entonces ellos llevaron al niño, prácticamente aquel adolescente, si me permiten decirle, él iba formado en la enseñanza de la palabra de Dios. Decía en la reflexión anterior que los maestros maravillosos para Jesús fueron José y María, acompañados, respaldados totalmente del poder del Espíritu Santo. Ellos habían transmitido la educación que la palabra de Dios manda. Y acordamos que usted y yo íbamos a leer y releer Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 al 9, porque para el día de hoy también nos es provechoso saber esta palabra de Dios. Llevaron al niño, llevaron a aquel adolescente de 12 años al templo. Ellos iban a adorar al Señor, a honrar a Dios, a bendecir el nombre de Dios, a darle gracias. Pero en ese momento, aquellos padres, escuche lo que digo, aquellos padres reciben, claro que ellos reciben una sorpresa no agradable porque el hijo, el niño se les pierde según la palabra de Dios. Pues quizás, perdón por la palabra, el niño no se perdió, sino que el niño da a conocer, esa es la realidad. Aquel adolescente da a conocer lo que él realmente es. Porque no es correcto decir que el niño Jesús se perdió, porque él no se perdió. Él se quedó cumpliendo con la misión que su padre le ha encomendado. Él empieza a darse a conocer públicamente. Pero la palabra de Dios dice que cuando volvieron después de haber obedecido al Señor con lo que Él manda en esta fiesta, estando ellos en ese lugar, cuando volvían hacia su lugar allá en Nazaret, se dan cuenta que el hijo no va en la caravana. En otras palabras, la criatura que durante 12 años habían educado, y estoy seguro que estaba educado tal como Dios manda, se dan cuenta que él no iba con ellos. Es por eso que se habla que fue encontrado después de 3 días, porque caminaron un día, lo buscaron entre los conocidos, no lo encontraron, regresaron a Jerusalén, después de buscarlo en Jerusalén, y esto es lo que me interesa, que usted y yo le pongamos cuidado. Algunos intérpretes de la Biblia, algunos estudiosos dicen que no cabe duda que aquellos padres del niño
Tomaron la decisión de ir al templo, pero usted sabe que cuando nosotros vamos al templo, vamos como a entregarle nuestras cargas al Señor. Es posible que aquellos padres hayan ido al templo a llorarle al Señor y a clamarle por un milagro, y muchos de los que me van a escuchar tienen esta experiencia, a clamarle por un milagro para que su hijo aparezca, porque ellos lo andan buscando angustiadamente, dice la palabra de Dios. Debo de decirle entonces que cuando vuelven al templo se encuentran con esta grande, maravillosa oportunidad o sorpresa de encontrar a su hijo, de encontrar al niño, de encontrar a aquel adolescente. Y la palabra del Señor nos dice que lo encontraron en medio de los maestros, de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando su primer testimonio público. Eso era lo que estaba haciendo el adolescente, el Hijo de Dios, el Dios hombre que se está formando en medio de nosotros, está dando allí su primer modelaje, su primer ejemplo, y especialmente de la formación que ha recibido en casa. Los maestros de la ley, los sacerdotes, todos aquellos principales eran expertos en Biblia, expertos en Sagradas Escrituras. Ellos conocían, mis hermanos, ellos conocían la palabra de Dios. Y en este momento se encuentra un niño a quien les hace preguntas y les da respuesta de lo que la palabra, lo que el Antiguo Testamento enseña. Aquel niño llega al templo preparado para defender, permítame la palabra, para defender lo que honra y glorifica el nombre de Dios. Lo digo con bastante preocupación, pero con gozo y con alegría. Lo digo reconociendo delante de Dios y delante de ustedes que yo mismo vivo en esta lucha de buscar de Dios cada día. Ya lo he dicho que tengo una familia llena de muchas imperfecciones, pero debo de decirle, y este es el gran propósito de hablar de esta santa y bendita palabra del Señor, aquellos padres, aunque cuando llegan al templo angustiados, desesperados, prácticamente sin esperanza, cuando ven al hijo que está ahí presente, es cierto que parece que María le reclama y le dice: ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos angustiadamente. Aquel niño tiene una respuesta maravillosa. Y déjeme decirle que como nos gustaría a nosotros como padres un día escuchar una respuesta de nuestros hijos como esta. ¿Por qué me buscaban?, dice Jesús. Así dice el niño: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre tengo que estar o me conviene estar? Es que hermanos, la honra para nosotros los padres es que nuestros hijos vivan en los caminos del Señor. Es por eso que en este momento de esta reflexión, yo no estoy aquí únicamente para quedarme admirando las respuestas, aquel encuentro de Jesús con los doctores de la ley, con aquellos maestros. Aunque honro y glorifico el nombre de Jesús, yo estoy aquí para invitarlo a usted, invitarme a mí mismo, a que nosotros le pidamos al Señor
que debemos de ser responsables para transmitir la enseñanza, para que nosotros al mismo tiempo recibamos la honra, que nuestros hijos quieran comprometerse con los negocios de Dios. Espero darme a entender. Eso es el fin de esta enseñanza, que ustedes y yo nos comprometamos con Dios, porque no le debo de preguntar. Quiero estar seguro que usted y yo le clamamos a Dios por tener una vida bendecida de Él, una familia conforme al corazón de Él. Entonces nuestra responsabilidad es entregarnos del todo a nuestros hijos, mis hermanos. Luchar no únicamente por formarlos con lo que los demás dicen, sino que prácticamente que usted y yo nos comprometamos a ser lectores, estudiosos, que escudriñemos la palabra de Dios para que nosotros podamos transmitir una enseñanza efectiva, y luego de ello, pues definitivamente disfrutaremos y cosecharemos esa gloriosa experiencia, que nuestros hijos les sirvan al Señor. Cuando aquellos padres encuentran al niño, se quedan admirados de su sabiduría, sus padres mismos. Creo que nunca se habrían imaginado el efecto que había hecho en aquella criatura, la dedicación del tiempo que le habían dado, instruyéndolo, enseñándole la palabra de Dios. Jesús es Dios, todos lo reconocemos, pero nunca olvidemos, se dejó formar, se dejó instruir. Él es lo más humilde, lo más sencillo que usted y yo podemos conocer sobre la faz de la tierra. Eso es lo que debemos de ser nosotros. Si usted es adulto, mi hermano, si usted aún no ha reconocido a Dios como el dueño y Señor de su vida, le invito a que nos apropiemos de este texto. Número uno, que seamos humildes, que seamos sencillos, que nos dejemos instruir. Tal vez ya no sean nuestros padres biológicos, quizás sean nuestros padres espirituales, que nos instruyan a nosotros en los santos caminos del Señor, pero la responsabilidad suya y la responsabilidad mía es poner toda la atención, todo lo que sea de nuestra parte, para guardar en nuestro corazón una enseñanza pura de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Qué glorioso es el nombre del Señor! Y cuando nosotros nos dejamos instruir, la invitación es para que, siguiendo el modelo y ejemplo de nuestro autor y fundador del cristianismo, el Dios hombre, formándose y desarrollándose en medio nuestro, déjeme decirle, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Jesús, a sus 12 años, Él está dando este testimonio público. ¿En medio de quiénes? De los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Yo pienso que esto debe de ser para nosotros lo que debemos de extraer del texto, lo que debemos de apropiarnos del texto. Todo lo demás es de gran bendición, pero si nosotros nos apropiamos, escuche lo que digo, nos apropiamos del texto y reconocemos que lo que hemos recibido de la palabra, lo que nos han enseñado, especialmente los años que llevamos en los caminos del Señor, en los caminos del Evangelio, son para nosotros un compromiso, y que esto debe de despertar en nosotros que queda estéril, no da fruto si nosotros no damos a conocer públicamente lo que hay en nuestro corazón de bendición y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el modelo.
el ejemplo que recibimos de Jesús es que nosotros debemos de darnos a conocer públicamente. Él estaba preocupado, ocupado en los negocios de su Padre. Hoy, usted y yo recibimos de parte de Jesús esta gran comisión que debemos nosotros de estar en la tierra como iglesia de Jesucristo, enseñando, transmitiendo, discipulando al mundo a través de la enseñanza y de nuestro testimonio de vida. ¡Qué glorioso es el Señor! Cuando nosotros vemos esto, entonces, prácticamente, escuche lo que digo, estamos complementando, además de todo esto, el conocer los primeros años de vida de nuestro amado, bendito Salvador Cristo Jesús. Esto es lo que estamos haciendo con este texto. Todos nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, cuando alguien nos pregunte, pero la Biblia no nos habla de la vida de Jesús después de su nacimiento hasta los 12 años, sino que allá apareció en el templo porque era la edad cuando los niños iban por primera vez al templo. Pero en la cultura, esos primeros 12 años, hoy nos queda claro a nosotros que ellos se estaban preparando, se estaban recibiendo la educación en casa, de papá y de mamá, quizás de los familiares que los instruían en los santos caminos del Señor. ¿Para qué nos va a servir todo esto a nosotros? Para que conozcamos a un Salvador, a un Jesús en todo lo que Él vivió en este mundo. Concluyo, mis hermanos, concluyo en esta ocasión. Y voy a concluir en esta ocasión leyéndole un pasaje aquí en lo que les he invitado a leer, leyéndole los últimos 2 versículos, el versículo 51 y versículo 52, que tiene mucha relación con el versículo 39 y versículo 40 de este mismo capítulo. Pero me adelanto a decirle, en estos 2 versículos, 51 y 52 de este Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, a nosotros nos apertura cómo debemos de conocer el desarrollo de la vida de Jesús de sus 12 años en adelante hasta su declaración pública ya en el ministerio que Él desarrolló sobre la faz de la tierra. Me estoy adelantando. En la próxima reflexión meditaremos sobre de esto y nos vamos a apropiar de los textos bíblicos que nos afirman de este desarrollo en la vida de Jesús de sus 12 años, llamemos a sus 30 años, si a los 30 años Jesús inició su ministerio público. Hermanos, espero que estas reflexiones sean de mucha bendición. Le voy a resumir en pocas palabras lo que en mi corazón está que enseñarle en esta reflexión. Número 1, le dije que el primer testimonio público del Dios hombre, en este testimonio, Él está dando a conocer la educación que recibió en casa durante los primeros 12 años de vida. Abracemos juntos, responsabilicémonos por nuestros hijos, por nuestros nietos, los que somos abuelos, abuelas. Madrecitas queridas, les repito, ustedes tienen un amor de madre, un corazón lindo y precioso que ustedes pueden abrazar a sus hijos y transmitirle la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros los varones seamos apoyo o entreguémonos también a la enseñanza. El libro de Deuteronomio nos compromete a ambos, a los varones y a las mujeres, a que en casa
se viva, se respire ese ambiente espiritual de enseñanza de la palabra de Dios. Eso. En segundo lugar, le dije de que aquellos padres en ese momento, aunque después de haber sufrido, encuentran al hijo en el templo, aunque no hayan comprendido a fondo lo que el jovencito, lo que el adolescente estaba haciendo. Sin embargo, la Biblia dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Eso significa satisfacción, alegría, gozo. Aquella tristeza, aquella angustia que estaban viviendo se convirtió en un gran gozo y una gran alegría, porque encuentran al Hijo dando a conocer lo que habían recibido de enseñanza en su propia casa. Le dije que eso es para comprometernos nosotros. Y no se olviden, no nos olvidemos, amados oyentes, hasta que Jesús retorne al mundo en su segunda venida, la enseñanza de su palabra está vigente y es para usted y es para mí la gran bendición de nuestra vida. Muy bien, cuando encontraron entonces al niño allá en el templo, después de aquella respuesta que Jesús les afirma que Él tiene una conexión directa con el Padre, Jesús les dice, la respuesta de Jesús, Él dice, ¿por qué me buscaban? Dice, cuando María le expresa, ¿verdad? Entonces Jesús les dice así claramente que Él debe de ocuparse en lo que el Padre le ha encomendado, en los negocios, en el plan de salvación para el mundo. Él tiene que ocuparse de lo que el Padre le ha encomendado, en los negocios del Señor. Le dije, en eso debemos de estar ocupados nosotros. Le leo estos últimos dos versículos, versículo 51 y versículo 52, porque esto nos van a servir como base en la próxima reflexión en unos pocos días con la ayuda del Señor. Escuche lo que dicen estos dos versículos. Jesús, después de haber estado en el templo, después de haber dado esas respuestas maravillosas, que Él debía estar ocupado en los negocios de su Padre, esto es para usted y es para mí de mucha bendición. Esto nos enseña que un hijo bien educado es sumiso a sus padres. Ese es modelaje de una vida espiritual a través de nuestro autor y fundador del cristianismo llamado Jesús. Y dice el versículo 51 y versículo 52, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Póngale cuidado. Fue al templo, teniendo 12 años, y regresó con sus padres, José y María, allá a su lugar, a su comunidad llamada Nazaret. Posteriormente, dice esta versión de la palabra, siguió obedeciéndoles. Escuchemos, siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estudiemos juntos. Le estoy adelantando este texto que vamos a tomar como base para la próxima reflexión. Léalo, busque diferentes versiones, para que cuando llegue el momento en que nos reunamos a través de este medio para hacer un pequeño estudio sobre esta palabra de Dios, podamos nosotros decir, necesito transmitir esta enseñanza con palabras de acuerdo a las Sagradas Escrituras y con mi ejemplo de vida. Usted que escuchó esta reflexión,
Usted que tuvo la humildad de escuchar esta reflexión de la palabra de Dios, espero que usted y yo quedemos comprometidos con Dios. 1. Vale la pena transmitir la palabra de Dios a la familia consanguínea. Vale la pena transmitir la palabra de Dios, la enseñanza de la ley, de los mandamientos, de lo que Dios ordena a la familia consanguínea y también a la familia espiritual. ¿Quién es la familia espiritual? Los que nos rodean. Donde usted viva, donde usted se encuentra, Dios lo ha puesto como luz en ese sector. Y una luz no se enciende para ponerla debajo de un almud, debajo de un cajón, sino se enciende para ponerla sobre el candelabro, dice, para que alumbre a todos los que habitan en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos escogidas de Dios para continuar con esta tarea, con estos negocios de nuestro Padre Celestial, de predicar este evangelio maravilloso y poderoso para la salvación de nuestras almas. Oremos juntos. Si usted desea hacer esta oración y reconocer a Jesús como el dueño, como el Señor de su vida, y comprometernos juntos a vivir para testificar delante de nuestra familia y delante de la sociedad que Dios ha hecho un cambio, una transformación en nuestras vidas, acompáñeme a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por enseñarnos a vivir, gracias por enseñarnos a obedecer. Te entregamos nuestras vidas. Te reconocemos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nuestra vida esté consagrada a ti por todos los días. Que en tu santa y bendita voluntad nos des para estar enseñando y transmitiendo tu santa y bendita palabra. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Las bendiciones de Dios y la paz de Jesús para cada uno de ustedes que han tenido la humildad y la sencillez de escuchar esta reflexión. Que Dios les bendiga, mis amados oyentes.